tutorial de hoy es... Hola, hola mis talleristas, hoy tenemos uno más de la serie de los accesorios de cactus y en este caso tenemos entonces hoy el clip que está súper fácil y rapidísimo de hacer, así que vamos a colocarnos rápidamente, manos a la obra. Y bueno, tengo aquí entonces la masita que hemos estado manejando. Tengo una mezcla entre amarillo, azul y verde para que me quede un poquito veteado. La voy a amasar allí y lo que voy a hacer entonces es trabajar con mi clipcito de madera. Hay unos que son súper chirringos, chiquiticos, muy bellos, o este que es más grande, mira según el tamaño que tú quieres trabajar. Vamos a hacer bolita, gota, aplastamos, trabajo los bordes, suavizamos los bordes y ya tenemos la cabeza de nuestro cactus. En este caso lo quiero que sea más bien como gordito popochito porque vamos a hacerlo de aquellos que son injertos. Luego con el bisturí voy a hacer las marcas de atrás hacia adelante y la de la mitad también. Muy bien. Y luego entonces vamos a pasar a hacer la matera. Tengo aquí un amarillo ocre y entonces voy a hacer bolita, luego otra vez gota, aplasto un poquito. Y luego me voy a apoyar un poco con la tabla en la que estoy trabajando para que me quede recto. Entonces voy a estar allí marcando fuertemente para que vaya quedando como más recta la medida. Si ustedes quieren lo pueden hacer con un cortador que tengan así con la forma de un matero o un cuadrado y luego cortarle a los extremos, no sé. Pueden mirar qué otras formas pueden hacer. Yo lo hago siempre casi todo muy manual. Y voy a sacar entonces ahorita una tirita o un cilindro muy larguito, una culebrita y luego la vamos a reservar porque vamos a hacer otros detalles. La aplastamos levemente para que nos quede derechita. También eso lo pueden sacar con la duya o pueden estirar la masa y luego recortar, son opciones. Ahorita voy a hacer otra bolita, que esta va a ser la parte del injerto, la pongo aquí. Recuerden que si su masa está fresca la pueden colocar de una vez, si ya está un poquito dura entonces le aplican pegante. Y hacemos las lineecitas siempre de atrás hacia adelante para que no nos quede, para que nos dé la forma del círculo. Luego entonces con el punzón de gotica vamos a hacer los ojos. Como mi intención es que se vea como kawaii o como muy tierno, entonces los ojitos deben de quedar muy abajo, para que se vea la proporción así como de muñequitos tiernos. Si lo hacen muy arriba va a ser muy diferente. Entonces lo ponemos muy abajo. Bien, y ponemos las dos bolitas de los ojos. Listo. Miren qué rápido y fácil de hacer. Vamos a hacer la marca de la boquita con el punzón. Entonces simplemente hago la incisión, luego la parte de abajo. La forma, como digo, decimos aquí en Colombia, como de una empanadita o una media luna. Y luego entonces con el mismo punzón voy a estar hundiendo, como presionando que la forma quede en la parte del fondo, que quede hundidita. Y pongo un poquitico de negro y también con el mismo punzón vamos a estar como extendiendo ese negro en toda la formita de la boca. Ok, ya casi estamos terminando nuestro muñeco y es tan fácil como suscribirte a este canal. Así que te invito a que le des clic al suscribirte y actives las campanitas, la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ok, vamos a hacer entonces ahorita los cacheticos, dos bolitas diminutas que vas a colocar justo debajo de los ojos. Si los quieres de un color rosado, en este caso yo estoy trabajando un naranja flama, pero puede ser también un rosadito, del color que más te guste, para colocar allí los cacheticos. Muy bien, y la tirita que teníamos reservada, entonces ahora sí, después de hacer los detalles, vamos a colocarla allí alrededor. ¿Por qué no la coloqué antes? Porque de pronto nos iba a molestar un poquitico para trabajar los detalles de nuestro cactus.
Mira qué lindo, lo puedes hacer también en forma de llavero. Si los haces muy pequeñitos, entonces puede quedar como aritos. En fin, aquí estoy haciendo como otros detallitos. Si ustedes ven, en los anteriores hicimos algunos con sellitos para hacer la textura. Este simplemente le vamos a hacer como los punticos, como imitando las tunas que tienen los cactus o algo así. Vamos a colocarle un poquito de EGA a la madera y pues nuestra masa se adhiere muy fácil a la madera, entonces simplemente la EGA allí y se va a adherir súper fácil. Y miren qué fácil nos queda. Solamente nos falta colocarle los brillitos en los ojos y queda terminado nuestro cactus. ¿Para qué sirve? Sirve para que tengas tus notas como siempre bien tomaditas, bien apuntadas, bien cogiditas allí en el clip, como para guardarlos, para poner fotos, bueno, en fin. Para muchas cosas te pueden servir estos clipsitos. Y bueno, como les dije, con el mismo punzón vamos simplemente a untar el blanco y hacer el puntito blanco, ojalá un puntito, los punticos siempre, como les digo y lo repito, siempre al mismo lado. Si es para el lado izquierdo, ambos al lado izquierdo. Entonces un punto grande y un punto pequeño. Y listo, así queda nuestro cactus. Así que bueno, espero que te haya gustado mucho esta serie. Déjame en los comentarios qué otra serie te gustaría que hiciera de así con porcelanicrome. Y bueno, también te invito a que veas algunos videos que te voy a dejar aquí como una recomendación que serán muy útiles para ti. Una lista de reproducción con más temas de porcelanicrome y por último el botón de suscríbete. Así que nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.